Se acaba de dar a conocer que Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo militar privado ruso Wagner, acaba de perder la vida en un accidente, entre comillas, aéreo que sufrió junto a 9 personas que lo acompañaban, incluidos 3 personas que eran los encargados de pilotar la aeronave. Vamos a leer esta nota de Reuters, de la agencia de noticias, con lo último que se ha sabido al respecto de el aparente fallecimiento, la aparente pérdida en la vida de Yevgeny Prigozhin. Bueno, dice, el jefe de mercenarios ruso Yevgeny Prigozhin fue incluido como pasajero en un avión privado que se estrelló el día miércoles, o sea, el día de hoy, por la noche en Rusia, específicamente al norte de Moscú, sin sobrevivientes. Eso ha sido lo que hasta estos momentos ha dicho las autoridades rusas. No hubo confirmación de que Prigozhin estuviera físicamente a bordo, y Reuters no pudo confirmar de inmediato que estuviera en el avión. Eso hay que dejarlo bien claro. Se ha iniciado una investigación sobre un accidente de avión de Embraer que ocurrió esta noche en la región de Tver. Según la lista de pasajeros, el nombre y apellido de Yevgeny Prigozhin está entre ellos. Es decir, se estrelló este avión, se está investigando las causas del accidente y se ha comprobado en agencias de noticias rusas que Yevgeny Prigozhin sí estaba en este avión. Sin embargo, Reuters y en general los medios en Occidente no han confirmado del todo la información, aunque si ya lo confirmaron las agencias de noticias rusas, pues podríamos dar ya la noticia como un hecho. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia dijo en un comunicado que el avión que viajaba de Moscú a San Petersburgo se había estrellado cerca del pueblo de Kushankino, en la región de Tver. Dijo que había habido 10 personas a bordo, incluidos 3 miembros de la tripulación, lo que les comentaba anteriormente. Según la información preliminar, todos los que estaban a bordo habían perdido la vida. Prigozhin, de 62 años, hay que recordar, aquí nos está dando contexto la nota, encabezó un motín contra los altos mandos del ejército de Rusia los días 23 y 24 de junio, que según el presidente Vladimir Putin, este motín pudo llevar a una guerra civil rusa. Entonces, pues fue algo muy significativo lo que ocurrió en aquel entonces. El motín terminó con negociaciones y un aparente acuerdo del Kremlin que vio a Prigozhin aceptar trasladarse a Bielorrusia. Sin embargo, parecía moverse ligeramente dentro de Rusia después del acuerdo. Ustedes saben que después de este acuerdo, no se sabía exactamente el paradero de Prigozhin. Después, Lukashenko, el líder bielorruso, confirmó que ya había llegado al territorio bielorruso. Después se confirmó que había viajado a San Petersburgo y recientemente publicó un video Yevgeny Prigozhin en sus cuentas de redes sociales en donde aparentemente estaba en el territorio africano, que recordemos, el grupo Wagner del cual era líder Prigozhin tiene o está en funciones militares en República Centroafricana, en Mali y en Libia. Y además, pues se intuye que tuvieron algo que ver con el golpe de Estado en Níger. Entonces, bueno, Prigozhin, que había tratado de derrocar, mejor dicho, al ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, y a Valery Gerasimov, el jefe del Estado Mayor Conjunto, publicó el lunes un discurso en video que sugirió que se había tomado en África, es lo que les acabo de comentar. Los informes no confirmados en estos momentos de los medios de comunicación rusos dijeron que Dmitry Utkin, la mano derecha de Prigozhin, también estaba a bordo y que Prigozhin y sus asociados habían asistido a una reunión con funcionarios del Ministerio de la Defensa de Rusia. A ver, Reuters no pudo confirmar eso y no hubo ningún comentario de inmediato por parte del ministro de la Defensa de Rusia. Es decir, Rusia no confirmó que realmente tuvieron esta reunión con Prigozhin y tampoco que después de ahí ocurriera el accidente. Poco después de que el avión se cayera del cielo, un segundo avión privado vinculado a Prigozhin, que también parecía dirigirse a San Petersburgo, la base de Prigozhin, volvió a Moscú. Mostraron los datos de seguimiento de vuelos y más tarde aterrizó. Este
segundo avión, que por eso hay que ser cuidadosos con confirmar cierta información, porque podría ser que Prigozhin viajara en el otro avión. El rastreador en línea del radar de vuelo 24 mostró que la aeronave, que es un Embraer Legacy 600, había caído del radar a las 6:11 p.m. Un videoclip no verificado publicado en redes sociales mostraban un avión parecido a un jet privado cayendo del cielo hacia la tierra. Otro videoclip no verificado tampoco mostraron los restos aún en llamas del avión en el suelo. Al menos un cuerpo era visible en este video que se publicó. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que ha pasado con Prigozhin, porque a ver, ¿ustedes realmente compraron esta versión de que Putin había perdonado a Prigozhin? Yo la verdad es que desde aquel entonces, cuando se perpetuó el motín, se me hacía muy raro que Vladimir Putin perdonara a Prigozhin. Era para mí increíble, porque a ver, con ese intento de motín en contra de Putin en Moscú, Vladimir Putin quedó sumamente humillado al respecto. Entonces, a mí se me hacía increíble pensar en un perdón. Al pasar de los días, pues obviamente ya vimos que era cierto, que en verdad había habido un acuerdo, pero siempre yo tenía la duda de que Prigozhin corría riesgo. De hecho, cuando no se sabía nada de él, muchos en todo el mundo pensábamos que Prigozhin ya había perdido la vida en manos del Kremlin. Sin embargo, ahora que ya pues se acaba de confirmar esta caída del avión en el que supuestamente viajaba Prigozhin, yo casi podría asegurar, sin temor a equivocarme, que esto es obra del Kremlin. Ahora, no hay nada confirmado. Se piensa que fue un accidente, pero la realidad es que con las cosas que hemos visto con respecto a la pérdida de vidas misteriosamente de opositores de Putin, envenenamientos, en prisión, un montón de cosas que nos hace pensar mal sobre este supuesto accidente. O sea, además viajaba con él, como ya lo vimos, su mano derecha. Entonces, yo les preguntaría, ¿ustedes creen realmente que esto fue un accidente? ¿Creen realmente que Prigozhin perdió la vida de forma accidental? Tanta seguridad que tiene Prigozhin y un accidente aéreo en su jet privado, que seguramente tenía todos los controles habidos y por haber, o fue traicionado. Porque también hay que decir que después de que los Wagner vieron este debilitamiento de Prigozhin, pues seguramente había disputas interiores dentro del grupo para quedarse con el lugar de Prigozhin. Entonces, todas estas disputas internas, el perdón que yo no creo que llegó por parte de Vladimir Putin a Prigozhin por su intento de golpe de Estado, y además todos los enemigos que tiene Prigozhin alrededor del mundo, yo la verdad es que no me compro esta versión de que Prigozhin perdió la vida en un accidente aéreo. Yo creo que conforme pasen los días vamos a estar viendo el surgir de noticias que tienen que ver con que esto no fue un accidente y con que Prigozhin sufrió o perdió la vida después de un plan precisamente para acabar con la vida del mercenario ruso. Ahora, de aquí en adelante vamos a estar hablando de un montón de temas que tienen que ver con el grupo Wagner y Rusia, porque la pregunta es, ¿quién va a sustituir a Prigozhin? ¿Quién va a liderar al grupo Wagner y a sus operaciones en Siria, en Libia, en República Centroafricana, en Mali? ¿Quién va a financiar al grupo Wagner ahora? ¿Dónde se va a ubicar el grupo Wagner? Todas estas son incógnitas que me parece a mí van a resolverse durante los próximos días con las noticias que vayamos viendo. Y yo, si quieren mi opinión, yo creo que esto no fue un accidente, creo que esto fue provocado y creo que el Kremlin tiene algo que ver con esto, porque yo no me compro la versión de que haya sido un accidente, de ninguna forma, de ninguna forma. Entonces, bueno, dejen su opinión, compartan el video y por favor, quiero conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen realmente que Prigozhin sufrió un accidente? ¿O creen que le provocaron
pues la pérdida de vida.